Buen día chicos y chicas del quinto grado A. Bienvenidos al día 2 de la semana 16 de la estrategia Aprendo en Casa. Hoy nos toca el área de matemática con la competencia Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Los recursos de la actividad. Cuaderno de trabajo de Matemática 5, páginas 23 y 24, disponible en la sección de recursos de la plataforma Aprendo en Casa. Hojas de reuso o cuaderno, lápiz o lapicero. El título de la actividad de hoy. Interpretamos información estadística sobre nuestra diversidad cultural. A tener en cuenta. En la actividad anterior planteaste tu punto de vista sobre buenas prácticas de respeto a la diversidad cultural, a partir del análisis de casos. En la actividad de hoy continuarás analizando información sobre cómo se presenta la diversidad en tu comunidad o barrio y qué retos o desafíos implica. Para ello, recogerás información, la organizarás e interpretarás para tomar decisiones y establecer compromisos acerca de qué hacer para contribuir, por ejemplo, a disminuir la discriminación cultural. Nuestra meta: interpretar la información obtenida a partir de la aplicación de una entrevista a familiares o personas del barrio o comunidad sobre la discriminación, así como justificar tus compromisos para contribuir a la disminución de esta problemática. Te invitamos a leer el siguiente titular. Ministerio de Cultura. La discriminación es un problema público en el Perú. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, la ministra hizo un llamamiento a los peruanos a valorar la diversidad cultural de su país y a asumir una posición firme contra el racismo y la discriminación racial. En base a ello, reflexiona y responde. ¿Qué sabes de la discriminación? ¿Por qué se dice que la discriminación es un problema público en el Perú? Escribe tus reflexiones en tu cuaderno u hoja de reuso. Situación problemática. Como parte de la investigación que vienes realizando sobre los desafíos o retos que implica la diversidad cultural en nuestro país, tendrás que indagar cómo en tu familia, comunidad o barrio se presenta la discriminación. Para ello, realizarás una entrevista a 10 personas y con la información recogida deberás elaborar un gráfico de barras e interpretarlo. Luego, escribirás tus compromisos argumentando sobre qué hacer para disminuir la discriminación en tu familia, comunidad o barrio. Te proporcionamos la ficha de entrevista. Ficha de entrevista sobre motivos de discriminación, el nombre del entrevistado y las 5 interrogantes con sus opciones del sí o no. Trabajamos la comprensión del problema con las siguientes interrogantes. ¿De qué trata el problema? ¿Qué información te proporcionan? ¿Qué te solicitan realizar? Ahora, la búsqueda y ejecución de estrategias. Te invitamos a pensar en una estrategia para entrevistar a 10 personas y obtener datos sobre la discriminación. Organiza los pasos que seguirías para resolver el problema. Usa una hoja de reuso o tu cuaderno para realizar las anotaciones y algún otro material de apoyo. Para ello, recuerda lo que aprendiste. Por ejemplo, organizar la información en tablas. Luego, resuelve el problema ejecutando la estrategia y los pasos pensados. Verificamos el proceso de solución. Paso 1. Contrasta tu proceso de solución con lo que realizó Isabela, una estudiante de tu grado. Isabela volvió a leer el problema e identificó lo que le solicitaron de esta forma. Número 1. Aplicar la ficha de entrevista a 10 personas. Número 2. Elaborar un gráfico de barras con los datos obtenidos e interpretarlo. Número 3. Escribir compromisos argumentados sobre qué hacer para disminuir la discriminación en su familia, comunidad o barrio. En el paso 2, construyó una tabla para registrar las respuestas. En la tabla observamos preguntas sobre discriminación y en el otro espacio, personas entrevistadas, para poder completar ese cuadro. Paso 3. Conversó con cada uno de los familiares que viven con ella y les comentó que estaba realizando una entrevista sobre la discriminación entre las personas y les pidió que respondieran a las preguntas de su entrevista. Como no logró aplicar la entrevista a 10 personas, pidió ayuda a un familiar para que entrevistara a otras personas y así completó las 10 entrevistas.
Como vemos ahora, ya se colocó las 5 preguntas de la ficha de entrevista y los nombres de las 10 personas entrevistadas y se completó la información con sí o no de acuerdo a la pregunta. Paso 4. Con los datos de la tabla del paso anterior, elaboró una tabla de frecuencias y un gráfico de barras. Consideró en el conteo solo a las personas que respondieron sí en cada pregunta. Tenemos acá su cuadro de frecuencias o tabla de frecuencias, cantidad de personas que se sintieron discriminadas por algún motivo. Tenemos, por un lado, motivos de discriminación, color de piel, rasgos faciales, lugar de procedencia, idioma o lengua que habla, costumbres. Y por el otro, la frecuencia absoluta, o sea, la cantidad de personas que señalaron haber sido discriminadas por cada uno de esos aspectos. Tenemos por el otro lado el gráfico de barras con los dos ejes, el eje vertical, donde está la cantidad de personas, y el eje horizontal, donde figuran los motivos de discriminación. En el paso 5 observó y analizó la tabla y el gráfico de barras y respondió las siguientes preguntas. De las 10 personas entrevistadas, ¿cuántas personas se sintieron discriminadas por su color de piel? 3 personas. ¿Cuántas personas se sintieron discriminadas por sus rasgos faciales? 4. ¿Cuántas personas se sintieron discriminadas por su lugar de procedencia? 2. ¿Cuántas personas se sintieron discriminadas por el idioma o lengua que hablan? 1. ¿Cuántas personas se sintieron discriminadas por sus costumbres? 1 persona. ¿Cuál es el motivo de discriminación que con más frecuencia se presenta? Por los rasgos faciales. O sea, los rasgos faciales. 4. ¿no? Luego, ¿cuál es el motivo de discriminación que se presenta con menos frecuencia? Por el idioma que hablan y por sus costumbres, donde se observa solo una persona en cada caso. Paso 6. Isabela, basada en la información obtenida, reflexionó a partir de las siguientes preguntas. ¿Puedo afirmar que la discriminación es un problema de mi comunidad o barrio? ¿Por qué? Algunas de sus reflexiones y compromisos. Mis compañeras y compañeros tienen distintos rasgos faciales. Siempre los respeto y seguiré respetándolos porque son valiosas y valiosos como yo. Mis amigas y amigos tienen diferentes costumbres al igual que yo. Por ello los valoro y seguiré tratándolos con respeto. Muy bien, ahora nos toca reflexionar y responder a algunas preguntas. ¿En qué se parecen los procedimientos que tú realizaste con lo realizado por Isabela? ¿Qué procedimientos que realizaste puedes mejorar? Según la entrevista que realizaste, ¿cuáles de los motivos de discriminación se presentan mayormente? ¿Cuál es el compromiso que asumirás con base en los resultados encontrados? Muy bien, recordemos parte de lo aprendido. El número de veces que se repite un dato se denomina frecuencia de ese dato. En la tabla de frecuencia se organizan todos los datos junto a las frecuencias que les corresponden. En el gráfico de barras, la frecuencia que corresponde a cada dato se representa con una barra. Para leer e interpretar un gráfico de barras, se debe observar los ejes y las cantidades representadas en ellos. Tenemos aquí, por ejemplo, una tabla de frecuencias con 4 áreas del conocimiento y la frecuencia. Tenemos aquí el gráfico de barras correspondiente con el número de frecuencia que alcanzó cada uno, se le coloca su barra correspondiente. Esto nos permite comparar y poder interpretar la información. Como parte de la interpretación, podemos decir que si han sido entrevistados personas sobre su gusto o agrado por determinada área, podemos decir que el área de matemática tiene mayor aceptación, ¿no? Tiene 2 personas que aceptan o les gustan más las matemáticas en comparación al área de ciencia. Este es un ejemplo de cómo podemos interpretar.
Y el área que de repente tiene menos acogida, en este caso, sería el área de comunicación con 5. Es muy importante realizar la interpretación del gráfico correspondiente. Para seguir aprendiendo, vas a desarrollar las actividades de la página 23 y 24 de tu cuaderno de trabajo de Matemática 5. Estas dos actividades, tanto de la página 23 como de la página 24, están en función a todo lo trabajado en esta actividad. Reflexiona respondiendo las siguientes preguntas. ¿Cómo te ayudaron las estrategias planteadas en la actividad para resolver el problema? ¿Para qué te serviría lo aprendido el día de hoy? ¿Interpretaste la información obtenida a partir de la entrevista aplicada? ¿Cómo? Recordemos cuáles son las actividades a presentar el día de hoy. Número 1. Las reflexiones sobre la discriminación al inicio de esta actividad. Número 2. Preguntas y respuestas de la comprensión del problema y los pasos de solución. Aplicación de la ficha de entrevista, elaboración de tabla de frecuencias, gráficos de barras y la interpretación de datos. Número 3. El desarrollo de las actividades de las páginas 23 y 24 del cuaderno de trabajo. Y número 4. Las preguntas y respuestas de reflexión acerca de la actividad, incluido el compromiso. Muy bien, con esto estamos terminando la actividad del día 2. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho.